La sombra del almacén. Era el año 2012 cuando empecé a trabajar en el almacén de una tienda Coppel en Guadalajara. Al principio, era un trabajo común, algo que me ayudaba a pagar las cuentas. Me habían advertido de algunos rumores sobre la tienda, historias de ruidos extraños en el almacén y cosas que parecían moverse por sí solas, pero siempre pensé que eran tonterías, cuentos para asustar a los empleados nuevos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos rumores empezaron a sentirse más reales. Había algo en la atmósfera del almacén, algo que no podía ignorar. No importaba la hora del día, siempre había una sensación pesada en el aire, como si el lugar estuviera cargado de algo más que mercancía y polvo acumulado. La mayoría de los empleados se apresuraban a salir al terminar su turno. Siempre se las arreglaban para no quedarse mucho después de la hora de cierre, pero a veces, a mí me tocaba cerrar la tienda. Era una responsabilidad que llevaba a cabo sin quejas, hasta que una noche, algo cambió. Aquella noche, había pasado más tiempo del habitual acomodando la mercancía en los estantes del almacén. Los demás ya se habían marchado, y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El sonido de mis pasos resonaba por el lugar vacío, el eco de mis movimientos hacía parecer que no estaba solo. Me aseguré de que todas las cajas estuvieran en su lugar y comencé a apagar las luces, una por una. Mientras caminaba hacia la puerta de salida, vi algo que me detuvo en seco. En el rincón más oscuro del almacén, había una sombra alta y delgada. En un principio pensé que era solo un juego de luces, o una pila de cajas apiladas de manera extraña, pero la sombra parecía moverse ligeramente, como si respirara. La observé con detenimiento, convencido de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero cuanto más la miraba, más notaba que aquella figura no era producto de mi imaginación. Parecía observarme, inerte pero presente, esperando algún movimiento de mi parte. Cerré los ojos y sacudí la cabeza, intentando alejar la sensación de inquietud. Cuando volví a mirar, la sombra ya no estaba. Me dije a mí mismo que era solo un truco de mi mente cansada, y con una risa nerviosa salí del almacén, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella figura alta y delgada regresaba, como un recuerdo incómodo que no quería quedarse enterrado. Los días siguientes pasaron sin mayores incidentes, aunque el sentimiento de que algo andaba mal persistía. Sin embargo, 2 semanas después, me encontré nuevamente solo en el almacén, cerrando la tienda. Esta vez, me aseguré de no quedarme hasta tan tarde, pero cuando fui a apagar las últimas luces, la sombra estaba allí otra vez, en el mismo rincón. Parecía estar más cerca esta vez, y su forma era más definida, casi humana, pero demasiado alta y delgada para ser una persona normal. Un escalofrío me recorrió, aunque intenté mantenerme calmado. Fui hasta el interruptor de la luz y lo encendí, esperando que la claridad disipara cualquier truco de sombras, pero no ocurrió nada. La figura seguía allí, inmóvil. Cerré los ojos y los volví a abrir rápidamente, esperando que todo desapareciera. Cuando los abrí, ya no había sombra, solo las cajas apiladas. Salí de allí con una rapidez que apenas me permitió cerrar la puerta correctamente. Decidí no contarle a nadie sobre lo que había visto. No quería parecer un loco, y seguramente me acusarían de trabajar demasiado y estar imaginando cosas. Sin embargo, cuando hablé con uno de los guardias, me confesó que él también había notado cosas raras en el almacén y no era el único. Varios empleados afirmaban haber visto la misma figura, una sombra que parecía observar desde la oscuridad, pero que nunca se movía lo suficiente como para confirmar que era real. Otros mencionaban haber oído ruidos extraños, casi imperceptibles, como si alguien estuviera moviendo cosas cuando nadie más estaba en la tienda. A partir de entonces, traté de evitar quedarme solo en el almacén. Si tenía que cerrar, lo hacía lo más rápido posible y salía de allí antes de que la sombra pudiera aparecer. Sin embargo, mi esfuerzo por escapar de la situación no fue suficiente. Un par de meses después, una noche particularmente fría, ocurrió algo que me dejó marcado para siempre. Estaba solo, otra vez.
Había terminado de acomodar los nuevos productos y estaba listo para irme cuando el sonido seco de una caja cayendo al suelo rompió el silencio. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Me acerqué al área de donde había provenido el ruido y encontré una caja volcada, su contenido derramado por el suelo. La recogí rápidamente, pensando que simplemente se había caído de alguna pila mal apilada, pero mientras me agachaba para levantarla, sentí una presencia detrás de mí, una sensación de ser observado tan intensa que me hizo levantarme de golpe. Al girarme, ahí estaba de nuevo. La sombra, más definida que nunca. Era una figura alta, casi llegando al techo, delgada, como si sus extremidades fueran más largas de lo normal. Estaba mucho más cerca que las veces anteriores, apenas a unos metros de mí. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. No se movía, no hacía nada, solo se mantenía allí, observando, o al menos eso parecía. Quise correr, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera, como si al darle la espalda le permitiera acercarse más. Con el corazón latiéndome en los oídos, retrocedí lentamente hacia la puerta. La sombra no se movió, pero tampoco desapareció. Solo cuando crucé el umbral de la puerta y encendí las luces del pasillo, la figura se desvaneció de mi vista. Me apresuré a cerrar con llave y salí casi corriendo del lugar. Al día siguiente, hablé con el encargado y pedí que me reasignaran a otra área. Inventé una excusa sobre la carga de trabajo en el almacén y la necesidad de un cambio, y para mi sorpresa, accedieron sin muchas preguntas. Por un tiempo, pensé que me había librado de aquello. Sin embargo, las historias de los empleados seguían circulando, y no tardaron en llegar a mis oídos nuevos relatos de cosas extrañas en el almacén. Uno de los guardias nocturnos se negó a volver a trabajar en el turno de cierre después de ver algo moverse entre las cajas, algo que describió como una figura alta y delgada que parecía desaparecer cuando se acercaba a ella. Los empleados del almacén reportaban cosas que se movían del lugar, objetos que caían sin razón aparente. A medida que los meses pasaban, me di cuenta de que las historias se volvían más frecuentes y los relatos, más aterradores. Se hablaba de una presencia que se sentía en el almacén incluso durante el día, una sensación de ser observado que se intensificaba en ciertos puntos de la bodega. Algunos aseguraban que, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, podían ver sombras en lugares donde no había nadie, o incluso, figuras oscuras moviéndose al fondo del almacén, demasiado lejos para distinguir detalles, pero claramente presentes. Un día, por pura curiosidad o tal vez por una necesidad de cerrar aquel capítulo de mi vida, decidí regresar al almacén. No era mi turno de trabajo, así que fui solo, con la excusa de recoger unas cosas que había olvidado. Mientras caminaba por el lugar, me di cuenta de que todo parecía igual que siempre, pero había una diferencia: el aire era más denso, y esa sensación de que algo no estaba bien me envolvía, más fuerte que nunca. Llegué hasta el rincón donde solía ver la sombra. No había nada fuera de lo común, solo cajas y estanterías llenas de productos. Me acerqué un poco más, y fue entonces cuando sentí como si el suelo bajo mis pies vibrara ligeramente. Miré hacia arriba y, por un instante, vi una figura alta y delgada. No era exactamente una sombra, sino algo más oscuro, más profundo, como si absorbiera la luz a su alrededor. Sin darle la oportunidad de acercarse, me di la vuelta y me dirigí rápidamente hacia la salida. Esa fue la última vez que volví al almacén. Después de ese día, renuncié a mi trabajo en Coppel. Las historias siguieron, pero ya no me involucraban. Sin embargo, cada vez que paso cerca de la tienda, no puedo evitar mirar hacia el almacén y pensar en aquella figura. Nunca supe qué era, si era un truco de la mente, algo sobrenatural o simplemente una sombra extraña que se repetía una y otra vez. Pero lo que sea que haya sido, sé que estaba allí, observando desde la oscuridad, esperando, y temo que, de alguna forma, aún lo esté haciendo. El niño del espejo. No soy alguien que se asuste fácilmente. Crecí en Monterrey, rodeado de historias de fantasmas y leyendas urbanas, relatos que más bien eran cuentos de fogata para asustar a los niños. Pero lo que viví en la tienda Coppel, en el verano de 2017, fue muy diferente.
Ni siquiera sé cómo explicar lo que pasó sin que suene como una fantasía absurda, pero puedo jurar que cada detalle es real. Trabajaba en el área de atención al cliente, donde los días solían ser largos y monótonos. Mi turno de la tarde comenzaba siempre igual, resolver devoluciones, quejas y orientar a los clientes perdidos. Pero un día en particular, la rutina se rompió de una forma que nunca olvidaré. Era una tarde de julio, cuando una señora llegó corriendo hacia el mostrador, completamente alterada. Apenas podía hablar de lo nerviosa que estaba, pero logré entender que su hijo, un pequeño de 5 años, se había perdido en la tienda. Me pidió que la ayudara a buscarlo, así que tomé el micrófono e hice un llamado a todos los empleados para que comenzaran a buscar al niño. La tienda estaba llena de gente y con tantos pasillos y secciones era fácil que un niño se perdiera de vista. El personal de seguridad revisó las cámaras y no había rastro del niño saliendo de la tienda. Sabíamos que tenía que estar adentro. La madre nos dio una descripción detallada, un pequeño con camiseta azul y pantalones cortos. Empezamos la búsqueda en la sección de juguetes, luego en ropa infantil, pero no encontramos nada. Conforme pasaban los minutos, la ansiedad de la madre aumentaba y yo empecé a sentir que algo no estaba bien. Después de casi media hora de búsqueda, decidí ir hacia la sección de colchones, un lugar poco frecuentado a esas horas. Al llegar, lo vi. Estaba parado frente a un espejo grande, uno de esos que usamos para que los clientes puedan verse cuando prueban los colchones. El niño estaba muy quieto, mirando fijamente su reflejo. Parecía estar hablando con alguien, pero no había nadie más ahí. Me acerqué lentamente y le puse una mano en el hombro, llamándolo por su nombre. No se inmutó. Cuando finalmente lo levanté y lo alejé del espejo, el niño volteó a verme con una expresión que no olvidaré. No era el típico gesto asustado de un niño que se ha perdido, era una mirada vacía, como si estuviera en trance. Le pregunté con quién estaba hablando, y su respuesta me dejó helado. El otro niño me pidió que jugara con él. Traté de mantener la calma y llevé al niño de regreso con su madre, quien lo abrazó entre lágrimas. Parecía que todo había vuelto a la normalidad, pero no pude quitarme de la cabeza la imagen de aquel niño hablando frente al espejo. Después de ese incidente, empecé a notar cosas extrañas en la tienda. La sección de colchones, en particular, se sentía diferente. No sabría decir exactamente qué era, pero cada vez que pasaba por allí, sentía una especie de presión en el ambiente, como si el aire fuera más denso. Los espejos de esa área parecían estar siempre empañados, aunque el aire acondicionado funcionaba perfectamente y no había razones para que eso sucediera. No dije nada a mis compañeros sobre lo que había experimentado, temía que se burlaran de mí o me tomaran por loco. Sin embargo, un par de semanas después, una compañera de trabajo mencionó casualmente que algunos clientes se habían quejado de ruidos raros en la sección de colchones. Como si alguien estuviera arrastrando cosas cuando no había nadie alrededor. La mayoría pensó que se trataba de problemas de mantenimiento, pero yo no podía evitar pensar en el niño y en lo que había dicho frente al espejo. Un par de meses después, la tienda decidió reorganizar la sección de colchones. Durante la remodelación, los espejos fueron retirados y almacenados temporalmente en la bodega. Fue entonces cuando ocurrieron más incidentes. Los empleados de la bodega empezaron a reportar que escuchaban el sonido de algo golpeando los espejos, como si alguien estuviera atrapado dentro y quisiera salir. Al principio pensé que era una simple sugestión, pero esos relatos se hicieron tan frecuentes que incluso el gerente comenzó a preocuparse. Un día, mientras estaba en la bodega buscando algunos documentos, decidí acercarme a los espejos almacenados. Estaban cubiertos con sábanas para evitar que se ensuciaran, pero podía ver claramente sus formas bajo la tela. Por un impulso extraño, me acerqué y levanté una de las sábanas. Al hacerlo, me encontré frente a mi propio reflejo. Era un espejo normal, pero había algo en la imagen que no se sentía correcto. Mi reflejo parecía ligeramente desfasado, como si se moviera con un retraso casi imperceptible. Volví a cubrir el espejo rápidamente, sintiendo una incomodidad que no lograba explicar. Me aparté de la bodega y traté de olvidar lo que había sentido, pero el incidente del niño seguía dándome vueltas en la cabeza.
Las cosas se complicaron aún más cuando empecé a tener pesadillas. En mis sueños, siempre estaba en la sección de colchones, frente a los espejos. Pero en lugar de ver mi reflejo, veía la imagen de un niño pequeño, el mismo que había encontrado meses atrás. Estaba allí, con la misma mirada vacía, solo que en mis sueños su boca se movía, como si intentara decirme algo, pero no se escuchaba ningún sonido. El día que todo llegó a un punto crítico fue una noche en la que me tocó cerrar la tienda. El personal de limpieza ya se había retirado y yo era el último en salir. Decidí pasar por la sección de colchones para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de apagar las luces. Mientras caminaba por el pasillo, algo llamó mi atención en el espejo más grande de la sección. Parecía haber una mancha, como si alguien hubiera apoyado sus manos sucias sobre la superficie. Me acerqué para limpiarlo, y al hacerlo, vi algo que hizo que el tiempo se detuviera. En el reflejo del espejo no estaba solo. Detrás de mí, a unos pocos metros, se veía la figura de un niño. No era exactamente igual al que había encontrado aquel día, pero tenía la misma ropa, la misma mirada vacía. Me giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Volví la vista al espejo y la figura seguía allí, mirándome fijamente. Fue como si el aire se hiciera más pesado con cada segundo que pasaba, como si algo invisible estuviera tratando de arrastrarme hacia el reflejo. Sin pensar, corrí hacia la salida, sin siquiera molestarme en apagar las luces. Llegué a mi coche con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y las manos temblorosas. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, pedí a mi supervisor que me reasignara a otra área de la tienda. No ofrecí ninguna explicación, solo dije que necesitaba un cambio de ambiente. Después de mi transferencia, me mantuve alejado de la sección de colchones tanto como pude. Pero los rumores en la tienda continuaron. Algunos clientes y empleados reportaban ver figuras en los espejos, especialmente en el más grande. Otros aseguraban que, en ocasiones, parecía que las luces en esa área parpadeaban sin razón, y algunas personas decían sentir una presencia en la sección, algo que no podían describir pero que los hacía salir rápidamente. Con el paso del tiempo, me enteré de que la tienda había decidido cambiar todos los espejos de la sección de colchones. Fue una medida aparentemente sin importancia, pero para mí, era una forma de exorcizar algo que no debió haber estado allí en primer lugar. No sé qué pasó con los espejos viejos, pero me dijeron que se vendieron a una empresa de reciclaje. Espero que así haya sido. Aún hoy, años después, pienso en el niño y en lo que vi. No sé si realmente era un reflejo de otro mundo o simplemente una alucinación provocada por el cansancio y la sugestión. Pero cada vez que entro a una tienda y veo un espejo, no puedo evitar mirarlo con recelo, esperando no encontrar a ese otro niño observándome desde el otro lado. Aunque nunca he vuelto a ver algo similar, sé que hay cosas que no podemos entender, cosas que, por alguna razón, eligen manifestarse en lugares tan ordinarios como una tienda Coppel. Y cada vez que recuerdo esos días, no puedo evitar preguntarme cuántas otras historias similares quedan escondidas tras los reflejos de un simple espejo. Nunca volví a hablar de esto con nadie de la tienda. No sé si los empleados nuevos saben algo de lo que pasó, o si simplemente consideran los rumores como cuentos para asustar a los más jóvenes. Por mi parte, prefiero no profundizar más. Hay algo en esa experiencia que se siente incompleto, como si una parte de la historia hubiera quedado atrapada en aquel espejo, en aquella sección de colchones. Y en el fondo, temo que, de alguna manera, aún sigue esperando. La melodía de la bodega. Nunca pensé que algo tan inofensivo como una canción pudiera llenarme de un miedo tan profundo. Tengo 34 años y soy de Culiacán. A lo largo de mi vida, siempre fui alguien escéptico, de esos que creen que todo tiene una explicación lógica. Sin embargo, lo que viví en la tienda Coppel donde trabajaba me hizo cuestionar esa certeza. Lo peor de todo fue que no sucedió de un golpe, sino que fue algo que se fue colando en mi mente poco a poco, hasta consumir mis pensamientos. Todo empezó de manera muy sutil. En el Coppel donde trabajaba, había una bodega en la parte trasera de la tienda, un lugar donde rara vez entrábamos durante el día,
salvo para recoger alguna mercancía o dejar cajas vacías. La mayoría de las veces, la bodega permanecía en penumbra, con solo una luz parpadeante en la entrada y un aire de abandono que se sentía casi palpable. La mayoría de los empleados evitaban entrar a menos que fuera absolutamente necesario, pero nunca había entendido por qué hasta que empecé a escucharla. No era algo constante, al principio eran solo breves momentos en los que, cuando la tienda cerraba y el bullicio de los clientes se disipaba, se oía una música suave, casi imperceptible. La primera vez que la noté fue una noche en la que me tocó quedarme hasta tarde cerrando la caja. La tienda estaba vacía, y mientras caminaba hacia la salida, un sonido delicado flotaba en el aire. Era una melodía antigua, de esas que parecen sacadas de una caja de música, con un tono melancólico que se repetía una y otra vez. Al principio, pensé que algún compañero había dejado encendida una radio o el sistema de sonido, así que no le di mayor importancia. Al día siguiente, mencioné lo que había oído en tono de broma, pero la respuesta que recibí no me la esperaba. Uno de los empleados más veteranos me dijo que eso ya había pasado antes, que otros también habían oído la melodía en la bodega y que parecía provenir de una vieja radio que había allí desde hacía décadas. Sin embargo, lo extraño es que la radio llevaba años desconectada y ni siquiera funcionaba. Los días continuaron y, poco a poco, la melodía se hizo más frecuente. Parecía que solo se podía escuchar cuando la tienda estaba vacía, como si la ausencia de ruido la hiciera más fuerte. Una noche, decidí comprobar por mí mismo de dónde venía. Me dirigí hacia la bodega y abrí la puerta lentamente. El sonido era más claro allí, una música tenue que parecía emanar de algún rincón oscuro. Encendí la luz y me adentré entre las estanterías llenas de cajas, siguiendo el rastro de la melodía. La radio estaba en un estante al fondo, cubierta de polvo. Era un aparato viejo, de esos con dial giratorio, y estaba desconectado. La revisé con cuidado, tratando de encontrar algún botón encendido o alguna señal de vida, pero no encontré nada que explicara la música. Me alejé de la radio y la melodía pareció desvanecerse, como si se hubiese dado cuenta de mi presencia. Cerré la bodega y volví a la tienda con la sensación de que aquello no tenía sentido. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar que la música parecía seguirme. Ya no solo la escuchaba en la bodega, sino que a veces, cuando estaba en otras partes de la tienda, me parecía oírla en la distancia, siempre con esa cadencia lenta y nostálgica. Mis compañeros empezaron a hacer comentarios sobre mi aspecto, me decían que parecía cansado, distraído. La verdad es que el sonido me estaba perturbando. Cada vez que lo oía, sentía que se me estaba metiendo en la cabeza, como si se quedara ahí, repitiéndose una y otra vez, incluso cuando no estaba en la tienda. Una noche, me ofrecí a quedarme para inventariar unas cajas en la bodega. Quería confrontar aquello de una vez por todas. Entré con la determinación de encontrar la fuente de la música y acabar con ella. La bodega estaba tan fría como siempre, y la luz parpadeante en la entrada no ayudaba a calmar los nervios que ya sentía. Caminé hacia el fondo, donde estaba la radio, pero esta vez la melodía no venía de allí. El sonido parecía resonar desde otra parte, como si se desplazara por la bodega. Seguí el rastro hasta una esquina que solía estar llena de cajas viejas y objetos desechados. Al acercarme, noté un baúl antiguo, uno de esos de madera y metal, cubierto por una manta sucia. La melodía parecía vibrar en el aire a medida que me acercaba, y cuando finalmente retiré la manta, el sonido se hizo más fuerte. Abrí el baúl lentamente, esperando encontrar algún objeto con un mecanismo de música, pero lo que vi me dejó paralizado. Dentro del baúl había una serie de objetos personales, fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas, juguetes antiguos. Y en medio de todo, un pequeño tocadiscos portátil con un disco colocado en él. El tocadiscos, aunque cubierto de polvo, parecía estar en buen estado. El disco giraba lentamente y de él salía la melodía que había estado escuchando. Lo más perturbador era que el tocadiscos tampoco estaba conectado a ninguna fuente de energía. Observé las fotos con más detalle.
Eran imágenes de una familia, pero lo que más llamó mi atención fue una en particular. Mostraba a un niño pequeño con un rostro inexpresivo, de pie junto a lo que parecía ser la bodega de la tienda, pero la foto se veía antigua, como de hace muchas décadas. Algo en la imagen me hizo sentir un extraño reconocimiento, como si ya hubiera visto ese rostro en alguna parte, aunque no lograba recordar dónde. Decidí dejar el baúl tal como lo había encontrado y salí de la bodega. Desde esa noche, la música comenzó a afectarme incluso fuera de la tienda. A veces, en casa, me despertaba en medio de la noche con la sensación de haberla oído en algún lugar de mi habitación, solo para encontrarme rodeado de silencio. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco, que tal vez mi obsesión con la melodía me había llevado a imaginar cosas que no existían. Las cosas empeoraron cuando, un día, la tienda decidió hacer una limpieza general y se ordenó que la bodega fuera vaciada. Cuando fui a revisar el baúl donde había encontrado el tocadiscos, noté que el objeto ya no estaba allí. Pregunté a los encargados de la limpieza si lo habían movido, pero nadie supo decirme nada. Parecía que el baúl y su contenido se habían desvanecido, lo que aumentó mi sensación de que algo no estaba bien. Unos días después, un empleado nuevo me dijo que había visto algo extraño en la bodega, algo que él describió como una figura pequeña y oscura moviéndose entre las sombras. Pensé en el niño de la foto, en esa imagen antigua que parecía conectada de alguna forma con la música. Pero no tenía ninguna explicación racional para lo que estaba pasando, y cuanto más intentaba entenderlo, más enredado me sentía. Unos meses después, decidí renunciar a mi trabajo en la tienda. Sentía que mi salud mental se deterioraba cada día más y ya no podía soportar la idea de estar en ese lugar. El día en que finalmente entregué mi carta de renuncia, tuve que pasar una última vez por la bodega para recoger unas cosas. La luz parpadeaba como siempre y la penumbra lo cubría todo. Caminé hacia el fondo, donde solía estar el baúl, pero el lugar estaba vacío. Al darme la vuelta para salir, lo escuché una vez más. La melodía, suave y persistente, como una despedida. Salí de la bodega rápidamente y me dirigí hacia la salida principal. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, me invadió una sensación de alivio al pensar que, al fin, me estaba alejando de ese lugar para siempre. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Un par de semanas después de mi renuncia, una noche mientras descansaba en mi casa, la melodía volvió. La reconocí de inmediato, un sonido lejano que parecía provenir de algún lugar dentro de mi hogar. Me levanté de la cama y busqué por toda la casa, pero no había ningún dispositivo ni radio encendida. La melodía continuó, repitiéndose sin cesar, tan familiar y perturbadora como siempre. Desde entonces, he intentado alejarme de cualquier cosa que me recuerde esa música, pero hay momentos en los que juro que puedo oírla de nuevo, especialmente en las noches más silenciosas. Parece que, de alguna forma, la melodía me sigue, como un recuerdo oscuro que se rehúsa a ser olvidado. No sé si alguna vez encontraré la explicación a todo esto, pero una cosa es segura: esa música ya no pertenece a un lugar, sino que parece haber encontrado un nuevo hogar, un lugar en mi mente del que no quiere salir. El lamento en la bodega. Hay experiencias que se quedan contigo para siempre, que te marcan de tal manera que ni el paso del tiempo logra borrarlas. Dejaré mi nombre en el anonimato, no por vergüenza, sino porque lo que voy a contar todavía me cuesta aceptar como real. Trabajé en un copel en Oaxaca durante varios años, y aunque siempre fui una persona racional, algo sucedió en la bodega de esa tienda que me hizo cuestionar todo lo que creía. Había rumores que circulaban entre los empleados, historias de un llanto que se escuchaba al anochecer, siempre en la bodega. Decían que hacía muchos años, una empleada había perdido a su bebé en un accidente dentro de la tienda y que desde entonces su llanto resonaba en el lugar. Al principio, lo tomé como simples cuentos para asustar a los nuevos. Sin embargo, poco a poco, me di cuenta de que no era el único que empezaba a notar cosas extrañas en ese lugar. La bodega era un espacio grande y oscuro, con pasillos estrechos llenos de cajas y estantes altos que formaban una especie de laberinto. Durante el día, era un lugar tranquilo, ocupado solo por el ruido del personal moviendo mercancía.
Pero al caer la noche, cuando la tienda estaba vacía y el silencio se hacía profundo, la bodega adquiría una atmósfera diferente. Parecía que el aire se volvía más denso y uno no podía evitar la sensación de estar siendo observado. Una tarde, me pidieron que me quedara hasta tarde para organizar unas cajas en la bodega. No era la primera vez que lo hacía, pero había algo en el ambiente que me incomodaba más de lo usual. Mientras movía las cajas y las acomodaba en los estantes, noté que la temperatura en el lugar parecía bajar de repente, como si el frío se filtrara desde las paredes. Intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero entonces escuché un sonido que me hizo detenerme. Era un llanto, suave al principio, casi imperceptible. Parecía venir desde algún lugar profundo de la bodega, como si la misma estructura del edificio lo absorbiera y lo amplificara. Me quedé quieto por un momento, pensando que tal vez alguien más estaba en el almacén, pero cuando llamé a seguridad, me confirmaron que yo era el único en el área. Sentí que algo no estaba bien, pero no quería dejarme llevar por las historias que había escuchado. Continué con mi tarea, tratando de distraerme con el ruido de las cajas, pero el llanto no cesaba. Al contrario, se volvía más claro, como si se acercara poco a poco. Cuando terminé de organizar la mercancía, me dirigí hacia la puerta para salir. Justo cuando la estaba cerrando, el llanto se convirtió en un grito desgarrador que parecía llenar todo el espacio. Me congelé por un segundo, incapaz de moverme, y luego cerré la puerta de golpe, casi corriendo hacia la salida de la tienda. Esa noche me costó dormir. El sonido de ese llanto resonaba en mi mente, como si lo escuchara aún a lo lejos. Pensé en pedir un cambio de puesto para evitar tener que volver a la bodega, pero no quería parecer un cobarde. Decidí que lo mejor sería enfrentar la situación, racionalizarla. Tal vez había alguna explicación lógica para lo que había pasado. Al día siguiente, volví a mi rutina, tratando de ignorar los comentarios de otros empleados sobre el lamento de la bodega. Unos días después, un compañero me dijo que había encontrado una caja rota en uno de los rincones más oscuros de la bodega. Dentro, había lo que parecían ser pertenencias personales, ropa vieja, juguetes antiguos y lo más inquietante, una manta de bebé manchada con algo que parecía óxido. Nadie sabía de dónde había salido esa caja ni cómo había llegado allí. La tienda había pasado por muchas remodelaciones y cambios en el personal, y era posible que hubiera estado escondida allí por años. La noticia del hallazgo no hizo más que avivar los rumores, y más personas comenzaron a hablar de lo que se oía en la bodega. Empecé a evitar trabajar allí después de anochecer, pero un par de semanas más tarde, tuve que quedarme hasta tarde nuevamente. Me aseguré de terminar mis tareas lo más rápido posible, pero mientras organizaba unas cajas en la esquina más alejada de la entrada, noté algo raro en el aire. El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no venía de un solo punto, parecía rodearme, como si la fuente del sonido se moviera a mi alrededor. El llanto no solo era triste, tenía algo perturbador, algo que se sentía desesperado. Me di cuenta de que el lugar donde estaba organizando las cajas era precisamente donde habían encontrado la caja con la manta. Por un momento, me pregunté si la historia de la empleada que había perdido a su bebé era cierta y si de alguna manera su sufrimiento había quedado atrapado en ese lugar. Pero, ¿cómo era posible que el dolor se manifestara de una manera tan tangible, tan real? Intenté terminar mi trabajo lo más rápido posible, pero cuando me giré para salir, noté que las luces parpadearon. En ese instante, el llanto cambió, se hizo más agudo, más desesperado. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la penumbra del fondo de la bodega, donde las sombras se juntaban en un rincón oscuro. Fue entonces cuando la vi. Era una figura borrosa, casi indistinguible en la oscuridad, pero claramente humana. Estaba de pie, encorvada, y aunque no podía verle la cara, la posición de su cuerpo transmitía un sufrimiento indescriptible. El llanto no venía de la figura en sí, sino que parecía emanar del espacio que la rodeaba, como si ella fuese el origen de algo más grande, más antiguo. Apenas pude moverme, pero el instinto de supervivencia me hizo reaccionar. Me di la vuelta y corrí hacia la salida. Después de ese día, no volví a entrar a la bodega solo. Informé lo que había visto, pero mis superiores no le dieron mucha importancia.
Pensaron que era simplemente el resultado de largas horas de trabajo y el cansancio acumulado. Sin embargo, algunos empleados comenzaron a notar que la actividad en la bodega se volvía más extraña. Las cajas aparecían movidas de un día para otro y algunos objetos que nunca habían estado allí antes eran encontrados en los rincones más oscuros. Un día llegó un nuevo encargado de seguridad que no estaba al tanto de las historias sobre el lugar. Lo mandaron a hacer una revisión de rutina en la bodega durante su primer turno de noche. Cuando salió, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban visiblemente. No quiso dar detalles, solo dijo que había oído algo que no pertenecía a este mundo. Después de eso, pidió ser trasladado a otro turno y nunca volvió a trabajar en las noches. No sé qué fue lo que causó esos extraños sucesos en la bodega. Tal vez fue una acumulación de tragedias pasadas, o tal vez había algo más, algo que no comprendemos y que estaba atrapado allí, repitiendo su dolor una y otra vez. Lo único que sé es que el llanto no era un simple ruido, tenía una presencia, una fuerza que parecía llenar el espacio con desesperación pura. Eventualmente, dejé mi trabajo en Coppel, pero la experiencia me siguió persiguiendo. A veces, en la soledad de la noche, aún puedo recordar ese llanto. Es como si una parte de mí hubiera quedado en esa bodega, atrapada en ese rincón oscuro donde una vez vi la figura borrosa. Cada vez que paso cerca de la tienda, miro hacia el edificio con cierta aprensión, preguntándome si alguien más escuchará el lamento, o si tal vez, con el tiempo, será olvidado, enterrado bajo nuevas capas de mercancía y ruido. Pero en el fondo, sé que algo tan doloroso no desaparece tan fácilmente. El sufrimiento deja marcas, huellas que a veces no podemos ver, pero que se sienten en el aire. Y en ese lugar, entre cajas y sombras, todavía parece resonar el lamento de una tragedia que se niega a ser olvidada. La empleada de la noche. Nunca fui de los que creen en fantasmas. Pensaba que esas historias solo eran cuentos para asustar a los más jóvenes o pasatiempos de quienes buscaban una excusa para no quedarse en la tienda después del cierre. Pero lo que viví en 2017, en un Coppel de Puebla, me hizo cuestionar cada una de mis creencias y plantearme si realmente hay cosas que nunca se van, que quedan atrapadas en lugares cargados de tragedia. El Coppel en el que trabajaba tenía una historia oscura. Se decía que, años atrás, una empleada había muerto durante un asalto. Los rumores variaban en detalles, pero la versión más común era que la mujer había recibido un disparo mientras intentaba proteger a una compañera. Desde entonces, el personal comentaba que, después de las 10 de la noche, podía verse a alguien con un uniforme antiguo de la tienda caminando por los pasillos. Al principio, me reía de esos relatos, creyendo que no eran más que historias para añadir un toque macabro a la rutina nocturna. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Había estado trabajando en el turno de noche durante un par de meses y aunque había notado algunos detalles extraños, los atribuía al cansancio y a la sugestión. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y a veces la temperatura descendía repentinamente sin razón aparente. Pero nada que no pudiera explicarse con una simple falla eléctrica o corrientes de aire. Sin embargo, una noche de noviembre, cuando me quedé a cerrar la tienda, algo sucedió que no pude ignorar. Eran poco más de las 10 de la noche. La tienda estaba vacía, y solo quedaba yo, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de apagar las luces y cerrar. Caminaba por el pasillo de electrónica cuando, al mirar hacia el fondo, vi a una mujer con el uniforme de la tienda. Estaba de espaldas, caminando hacia la salida principal. Lo primero que pensé fue que algún cliente se había quedado rezagado, aunque la hora de cierre había pasado hacía ya varios minutos. Apuré el paso para alcanzarla, pero algo en su forma de moverse me resultó extraño. No era el paso apresurado de alguien que intenta salir antes de que lo regañen por quedarse después de la hora, era un andar lento, casi mecánico. Cuando me acerqué lo suficiente para llamarle la atención, la mujer giró en dirección a una de las puertas de emergencia que daban a un pasillo trasero. La seguí, pero al doblar la esquina, no había nadie. Me quedé un momento en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Revisé todas las salidas cercanas y no encontré a nadie.
Pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, pero algo no cuadraba. Esa noche, al revisar las cámaras de seguridad, no vi a ninguna mujer caminando hacia la salida. Solo se me veía a mí, corriendo detrás de lo que parecía ser la nada. Los días siguientes, el incidente no dejó de rondar mi mente. Empecé a preguntar discretamente a algunos compañeros sobre la historia de la empleada fallecida. La mayoría me decían lo mismo, que había ocurrido hacía casi 10 años y que, aunque la tienda fue renovada varias veces, la tragedia seguía siendo un tema de conversación. Al principio, intenté no pensar demasiado en ello. Sin embargo, cuanto más ignoraba lo sucedido, más parecían suceder cosas extrañas. Los movimientos en las cámaras de seguridad, las luces que se apagaban sin razón y un frío inusual en la tienda después de las 10 se volvieron constantes. Una noche, me tocó quedarme hasta tarde otra vez, y aunque traté de distraerme organizando la mercancía, una inquietud se apoderó de mí. Estaba en la sección de ropa, doblando algunas prendas, cuando sentí que algo me obligaba a levantar la vista. Al final del pasillo, cerca de los probadores, la misma mujer estaba allí. Esta vez no caminaba. Solo estaba de pie, mirando hacia una de las puertas. El uniforme que llevaba no era como los actuales, parecía uno más viejo, desgastado por el uso. Me quedé observándola por un instante, sin saber qué hacer. Algo en su presencia hacía que el aire se sintiera diferente, como si todo el lugar se hubiese vuelto más denso. Decidí acercarme, aunque cada paso que daba parecía hacerse más pesado. Cuando llegué a donde ella estaba, no había nada, solo un frío que calaba hasta los huesos. Recorriendo la zona, noté una pequeña placa en la pared que nunca había visto antes. Estaba cubierta de polvo y decía, en memoria de María Sánchez, empleada ejemplar, fallecida en acto de servicio, 2007. La tienda había mantenido la placa en su honor, pero su ubicación, en un rincón poco visible, hacía que pasara desapercibida para la mayoría. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la imagen de la mujer y la placa en la pared. María Sánchez. Sabía que no podía ser casualidad que la figura apareciera justo después de las 10 y siempre en los pasillos. Había algo en su andar, en la forma en que se movía por la tienda, que sugería que no estaba simplemente deambulando. Parecía estar buscando algo o a alguien. Pasaron las semanas, y aunque intenté mantenerme alejado del cierre nocturno, en algunas ocasiones no tuve más opción. Cada vez que me tocaba quedarme hasta tarde, sentía una especie de presión en el ambiente. Había noches en las que no pasaba nada fuera de lo común, pero otras, como si respondiera a mi presencia, la figura de la mujer volvía a aparecer, siempre en la periferia de mi visión. La veía moverse de un pasillo a otro, y aunque intentara alcanzarla, siempre desaparecía antes de que pudiera llegar. Una noche, después de cerrar, me encontré revisando nuevamente las cámaras de seguridad, buscando algún rastro de lo que había visto. Mientras revisaba las grabaciones, noté un patrón. Cada vez que la figura aparecía en un lugar específico, siempre era el mismo recorrido, desde la sección de ropa hasta la puerta de emergencia que daba al pasillo trasero, como si siguiera una rutina que nunca se completaba. Sentí que tal vez estaba tratando de reconstruir sus últimos momentos, como si su muerte hubiese dejado algo inconcluso en esa tienda. Empecé a obsesionarme con entender qué era lo que la retenía en ese lugar. Me di cuenta de que el pasillo trasero, el que conectaba con la salida de emergencia, era el sitio exacto donde había ocurrido el asalto. No era de extrañar que la figura se manifestara allí. Parecía que el recuerdo de su muerte, o lo que quedaba de ella, se repetía una y otra vez. Intenté mencionar esto a algunos compañeros, pero la mayoría prefería no hablar del tema. Para ellos, la figura era solo parte de las historias de la tienda, una leyenda urbana que había ganado vida propia. Finalmente, llegó el día en que decidí enfrentarme a la situación. Tenía que saber si había algo que pudiera hacer para acabar con esas manifestaciones. Era viernes por la noche y me quedé intencionalmente después de las 10. Me dirigí al pasillo trasero y me quedé esperando en silencio, tratando de escuchar cualquier indicio de que ella estuviera allí. Minuto a minuto, el tiempo pasó sin que nada sucediera, y comencé a pensar que tal vez solo había sido producto de mi imaginación.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irme, las luces parpadearon de nuevo y sentí que la temperatura bajaba bruscamente. Giré la cabeza hacia la salida de emergencia y ahí estaba ella, en el mismo lugar donde la había visto la primera vez. La mujer parecía mirarme, aunque sus ojos eran oscuros y su rostro inexpresivo. Permanecí inmóvil, sin saber si debía avanzar o retroceder. De pronto, la figura giró lentamente y se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. No sé si lo que vi esa noche fue real o si fue una especie de manifestación residual de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Desde entonces, ya no trabajo en esa tienda, pero el recuerdo de María Sánchez no se ha desvanecido de mi mente. Me pregunto si sigue allí, caminando por los pasillos después de las 10, atrapada en un ciclo interminable. Tal vez está buscando justicia, o quizás solo desea ser recordada por algo más que la tragedia que la marcó. Lo que sé con certeza es que algunas historias no son solo cuentos para asustar a los novatos. Algunas veces, los lugares realmente guardan fragmentos del pasado, pedazos de vidas que se niegan a desaparecer. Y en el Coppel de Puebla, después de las 10, María sigue caminando, cumpliendo un turno del que nunca pudo salir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.